comienzo de la ventilación mecánica, cuando se empezó a ventilar pacientes, la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada y la imposibilidad de administrar volúmenes corrientes pequeños, como son los de nuestros pacientes, no solo pequeños, sino consistentes, a frecuencias elevadas y con tiempos inspiratorios variables, lo relegó, en cuanto a su desarrollo, a diferencia de otras poblaciones, ventilación en adultos, por ejemplo, en favor de la ventilación ciclada por tiempo y limitada por presión. Por este motivo, las ventajas de ventilar por volumen versus ventilar ciclado por presión y ciclado por tiempo no fueron evaluadas inicialmente. Cuando la ventilación convencional, la que estamos más acostumbrados a usar, que es la ciclada por tiempo y limitada por presión, los volúmenes corrientes dependen claramente de la diferencia de presión, de la diferencia entre la presión al final de la expiración, y la presión inspiratoria máxima, pero también dependen de las propiedades mecánicas del paciente, que como ustedes saben son relativamente estables, pero en nuestra población pueden variar bastante también. Esto quiere decir que los cambios en la mecánica pulmonar pueden llevar, en algunos casos, a volúmenes corrientes muy pequeños o a volúmenes corrientes más elevados de lo que desearíamos y potencialmente injuriosos. En la ventilación controlada por volumen, la principal diferencia es que la presión máxima varía dentro de un rango necesario para dar, esto en teoría, ¿no? Esta es la teoría donde se basa, para dar el volumen corriente deseado. En esta forma de ventilar, en teoría, los cambios bruscos o no uniformes en la mecánica también podrían llevar a presiones excesivas, no a volúmenes, pero sí a presiones. Actualmente existen respiradores bastante avanzados, microprocesados, que controlan las variables de forma continua, las variables de presión, tiempo y volumen, y permiten nuevas formas de utilizar, y formas novedosas o híbridas de utilizar la ventilación controlada por volumen. Esto ha llevado a una confusión también en cuanto a la terminología y en cuanto a las clasificaciones, y también quizás sea una de las razones por las cuales esta forma de ventilación no se ha difundido tanto. Existen muchas formas, como les decía, de otorgar esto en base a las variables implicadas y la forma de suministrarlas, la forma de controlarlas, y también en base a la marca del respirador. Digamos, todas las marcas de respirador tienen no solamente modalidades distintas de otorgar el volumen y de medir el volumen y controlarlo, sino también tienen nombres distintos, y esto ha llevado a una gran confusión. De todas estas que se ven en la diapositiva, que no se las comento porque no vale la pena, la más difundida y la más estudiada, como ven por la lista de estudios, es la llamada del volumen garantizado. Acá más o menos se ve lo mismo, se ve que esto es un libro ya con bastantes años, pero todas las ventajas, desventajas, y que hay mucha confusión, muchos nombres distintos, muchas formas de proporcionar este tipo de ventilación que generan bastante confusión. En cuanto a la forma más difundida y la más estudiada, con la cual en general hay más experiencia también, es la de volumen garantizado. El volumen garantizado es también llamado una forma híbrida, porque no es técnicamente una ventilación controlada directamente por volumen, sino es ventilación controlada por presión, pero regulada por el volumen en forma de un ciclo continuo en base a señales que va recibiendo en forma continua el respirador. Básicamente nosotros hacemos lo mismo que en un ventilador convencional, seleccionamos el pico, la presión al final de la expiración, el tiempo inspiratorio, el flujo, pero también en este caso tenemos un target o un objetivo de volumen corriente. Entonces, el paciente está ventilado y de forma continua se mide el volumen corriente expiratorio, el volumen tidal expiratorio, y si es igual al que nosotros apuntamos, digamos, a nuestro objetivo, esto persiste y permanece y no existe ningún cambio. Estos respiradores que utilizan esta tecnología, esta forma híbrida de proporcionar ventilación guiada por volumen, cuando el respirador no recibe que el volumen corriente expirado es igual al objetivo, modifica básicamente la presión en forma gradual. Diferentes marcas tienen diferentes algoritmos, pero en forma gradual, con un límite para lograr el volumen objetivo. Entonces, el efecto de este modo garantizado, digamos, de volumen garantizado, proviene de tener un volumen corriente cercano al fisiológico y también de utilizar de forma más eficiente el esfuerzo expiratorio del paciente. Esto es porque cuando uno usa volúmenes
usar respiradores sincronizados, el volumen no solamente depende de la presión del respirador, la presión positiva del respirador, sino de la inspiración espontánea del paciente. Entonces, en un paciente que tiene una inspiración espontánea efectiva, hay una parte de ese volumen corriente que es atribuible a la respiración del paciente. Entonces, ahora vamos a ver en algunos gráficos cómo la presión del respirador baja si el paciente respira más. Al bajar la presión del respirador de acuerdo al volumen corriente, se previene la sobredistensión que puede ocurrir si tenemos presiones fijas. Digamos, si el paciente respira más o si mejora su propiedades mecánicas de sus pulmones, la presión que nosotros tenemos puesto a veces puede llevar a que tengamos sobredistensión. Y esto se prevendría porque esto baja automáticamente en esta modalidad. Simultáneamente, la prevención de volúmenes corrientes bajos, o sea, esto no solamente previene volúmenes corrientes altos, sino también volúmenes corrientes bajos, porque continuamente se reajusta la presión, y podría prevenir las atelectasias, esto que les hablaba la doctora Fariña en la primera charla de la mañana, de que se vaya colapsando por volúmenes corrientes muy bajos. Una cosa importante es que es bastante frecuente en pacientes ventilados, especialmente en pacientes que permanecen ventilados durante un tiempo relativamente prolongado, es que tienen episodios de hipoxemia. Episodios de hipoxemia que son muy relacionados a la interacción entre el paciente y el respirador y que ya vamos a ver algunos estudios brevemente que la prevención de estos volúmenes corrientes bajos podría mejorar estos episodios de hipoxemia asociados a la ventilación mecánica. Entonces, el garantizar un volumen corriente mecánico dentro del rango normal para un recién nacido prematuro permitirá una reducción de la presión en la vía aérea, esta es la hipótesis, ¿no? Manteniendo una ventilación y oxigenación adecuadas. Esto es lo que se buscó cuando se desarrolló esta modalidad. Entonces, los objetivos de esta modalidad son asegurar volúmenes corrientes fisiológicos de manera consistente e independiente de la mecánica pulmonar, que, como decíamos antes, puede variar. Por ende, también se busca disminuir la injuria pulmonar y, como les contaba antes, también promueve un destete, un retiro automático del respirador al usar el esfuerzo espontáneo del paciente, por un lado, y al darse cuenta de las mejoras progresivas de la mecánica pulmonar, ya sean estas agudas, como puede ser la administración de surfactante, o simplemente con la evolución del paciente, mejora de edema pulmonar, etc. Y como último objetivo, mejorar estos episodios de hipoxemia, que, como vamos a ver, dependen mucho de la caída transitoria del volumen corriente en pacientes ventilados. Esto ya fue visto hace muchos años por el grupo del Dr. Bancalari en Miami. El autor es Juan Bolívar. En el año 1995 estudiaron a estos pacientes que presentaban episodios de hipoxemia en respirador, y lo que vieron, digamos acá, este es el gráfico original del trabajo, vemos que de repente el paciente está en flujo, volumen corriente, presión esofágica que indica la actividad espontánea del paciente, la presión y la saturación de oxígeno. Básicamente acá vemos un episodio en el cual el paciente de cierta forma deja de respirar porque no hay flujo, pero vemos que el respirador sigue mandando respiraciones y el paciente también respira, pero respira de forma inefectiva, quizás peleando contra el respirador o haciendo una expiración prolongada, una expiración activa contra el respirador, y básicamente lo que produce es una caída del volumen corriente y esto genera eventualmente una caída de la oxigenación. Básicamente el paciente lucha contra el respirador, hace una expiración forzada y esos pulmones se colapsan, y por más que el respirador siga ciclando, el volumen corriente es mucho más bajo o a veces inexistente. Así que esto fue la primera vez que se tipificó estos episodios. Acá se ve, digamos, un registro también en un paciente que está en SMB. Vemos que el paciente presenta uno de estos episodios y vemos que el flujo, que denota el volumen obviamente, pasa a ser más bajo de golpe, y el respirador sigue con la presión, porque es un respirador común y silvestre. Nosotros le pusimos 22, 18, 16 de pico, y el respirador, por más que el paciente le pase que no entra aire o que entra muy poco aire porque sus pulmones de repente se colapsaron, no responde y básicamente lleva a una saturación con hipoxemia. Este mismo paciente, estos son registros que grabamos hace ya tiempo, pero cuando estábamos probando estos respiradores, vemos que este paciente tiene una caída del flujo, una caída del volumen, y que básicamente la forma que responde es en las próximas 3 o 4 inspiraciones aumenta la presión. ¿Sí? Hay una caída leve de la oxigenación, pero es bastante más moderada. Esto es también lo mismo.
gráficos ya más de texto en una publicación, pero vemos que durante un periodo de unos segundos se cesa el flujo y lo que hace el respirador, básicamente en forma casi digamos, automática, es aumentar la presión para volver a recuperar ese volumen corriente que tiene que ver con este episodio, digamos, de caída, de cierre de los pulmones, de colapso de la pequeña vía aérea y de los pulmones. Acá vemos lo mismo, pero lo que les quiero mostrar también acá es que cómo es la variabilidad de estos respiradores en cuanto a que van ajustando la presión, de flujo y de saturación, van ajustando la presión en cuanto a la actividad del paciente. Y lo que vamos a ver es que cuando hay algunos de estos episodios en los cuales no hay flujo, se producen los aumentos de la presión. Y vamos a ver en la siguiente el otro aspecto que les decía del auto-winning, como se llama. En el flujo vemos que el paciente tiene inspiraciones mecánicas, que son estas de presión. Cada una de estas es una ventilación mecánica, pero que en el medio el paciente respira. Les decía que una de las virtudes potenciales de esta modalidad es que aprovecha de modo sincronizado la respiración espontánea del paciente. O sea, ustedes saben que nuestros pacientes están ventilados, pero que en el medio mayormente también tienen su propia respiración y que lo bueno es poder utilizarlas. Una de las cosas que hace este respirador es que cuando el paciente respira, baja. Lo que vemos acá es todos estos altos son los flujos generados por el respirador. Y toda esta actividad en el medio es que el paciente respira. El paciente respira en forma variable, digamos. Nuestros pacientes prematuros tienen un centro respiratorio que no funciona todo bien, a veces que tienen momentos de hipoventilación, respiración periódica, apnea, etc. Pero que vemos que cuando el paciente respira bien, acá vemos mucha respiración del paciente, el respirador empieza a bajar. Y esto es lo que se llama el auto. Acá se ve de forma más agrandada, digamos, más de cerca, pero vemos que el paciente genera buen volumen corriente, y el respirador, como esto supera un nivel, empieza a bajar. Esto es el autodetente, que es una de las virtudes potenciales de esta modalidad, es lo que se busca, y hay que estar muy atento, ¿no? Porque cuando esto ya baja y no está funcionando, el paciente tiene que ser entubado, obviamente. Vamos a ver brevemente qué estudios hay en esta modalidad, y hay una lista de estudios preliminares. Los primeros estudios que eran estudios que buscaron resultados fisiológicos, resultados a corto plazo, y esto fue realizado mayormente en finales de la década del 90 y la primera década de este siglo. Pero lo que muestra en resumen es que esta búsqueda del autodestete es efectiva, pero que es dependiente del volumen corriente elegido. Tengamos cuidado cuando usamos esta modalidad, porque si usamos volúmenes corrientes muy bajos, el trabajo respiratorio al que sometemos a estos pacientes piensen que todavía tienen un tubo endotraqueal, puede llevar a causar un aumento del trabajo respiratorio y un aumento de la CO2. Entonces, una de las ya premisas que empezamos a decir en el uso de ventilación es: tengamos cuidado que no tenemos que usar obviamente volúmenes corrientes muy altos, porque nos llevarían a sobretensión, pero tampoco tan bajos como para que el trabajo respiratorio del paciente, lo que le trasladamos al paciente por este autodestete, sea demasiado. Una cosa que predomina en la mayoría de los estudios es que la regulación de la CO2, la ventilación y el mantener el nivel de CO2 dentro de los valores deseados es mucho mejor con estos estudios, y básicamente uno de los resultados que también están probados es la prevención de la hipocapnia. Como les decía, hay dos estudios que ya también mostraron que en estos episodios de hipoxemia esta modalidad ayuda a mantener un volumen corriente más estable y no disminuye la cantidad de episodios, pero los atenúa. Básicamente los hace menos importantes y disminuye el nivel de hipoxemia. Y una de las cosas que tiene que ver un poco con lo que decíamos antes también, de no usar niveles de volumen corriente elegido, volumen corriente muy bajos, es que un grupo italiano estudió los niveles de marcadores de inflamación utilizando esta modalidad, y que se vieron mejoras en cuanto a la inflamación usando esta modalidad, pero cuando los volúmenes corrientes eran muy bajos, de 4 por kilo o menos, eran mayores, o sea que había más inflamación, con lo cual
lo que estaba mostrando es que había más zona de telectasia, más colapso. Entonces este es uno de los estudios que les contaba de doctor Helmut Hummler, que trabaja en Alemania, que también se formó con el doctor Bancalari, y que muestra el uso de esta modalidad en estos episodios de hipoxemia. Arriba vemos que el paciente tiene, como les decía antes, un momento en el cual el flujo cesa, que cae el volumen corriente, que el paciente está realizando un esfuerzo porque se observa un aumento de la presión esofágica y que básicamente hay una desaturación, una desaturación bastante importante y sostenida. Cuando el paciente tiene un episodio usando la modalidad controlada por volumen, ocurre lo mismo, digamos, cae el volumen corriente, pero pasa que la presión aumenta de forma casi inmediata y si bien se produce igual el episodio de hipoxemia, es bastante menos importante y mucho más, porque esto de cierta forma recupera al paciente más rápido. Una de las cosas que les quería contar también es que este es un estudio que hicimos cuando yo estaba en Miami y que básicamente es el primer estudio que mostró que con volúmenes corrientes muy bajos, el paciente tenía que trabajar mucho. Esto en blanco es el volumen minuto total, el volumen espontáneo, el volumen minuto mecánico que es el rayado y el gris es el volumen espontáneo. Mientras más bajamos el volumen corriente deseado, el volumen corriente objetivo, el paciente tiene que trabajar más. Este era un estudio de corto plazo, pero si esto lo dejamos mucho tiempo, el paciente se va a agotar y se va a empezar a colapsar. Entonces uno de los temas que ya ahora hay muchos estudios que lo replicaron a esto es que no hay que elegir volúmenes corrientes demasiado bajos. Bueno, esto es el grupo de Andina en Inglaterra. Básicamente lo que terminó de resumir en cuanto a esto es que el volumen corriente para los pacientes prematuros en el inicio de la ventilación debería ser más cercano. Antes, cuando se empezó a promover esta forma de ventilar a los pacientes, el volumen fisiológico es un poco más bajo, es de 4 a 6 quizás, pero era de 4 a 6 y ahora se postula usar niveles de 6 por kilo. Más que nada para disminuir el trabajo respiratorio y secundariamente el colapso y la telectasia. Decíamos que estos eran estudios fisiológicos y después hay estudios clínicos buscando resultados más relevantes, básicamente displasia bronco-pulmonar, tiempo en ventilación mecánica, etc. Y en resumen, estos estudios que después vamos a ver que ya se hicieron metaanálisis recientemente, es que en un estudio publicado en el año 97, menos duración de ARM con el método controlado por volumen, con 50 pacientes, el mismo grupo de Inglaterra, menos tiempo en llegar a parámetros mínimos de respirador en menos de miligramos con 100 pacientes, menos tiempo de ARM en otro estudio de pacientes muy pequeños con 60 pacientes y otro estudio con un poco más de pacientes sin diferencias en tiempo de intubación ni otros resultados. Estos son como para mostrarles que hay varios estudios con resultados variables pero que inclinaban un poco la balanza para un lado y recientemente se hicieron varios metaanálisis. Este es el de la red Cochrane, que básicamente lo que más resalta, digamos, en estos estudios cuando se los ve en forma conjunta es que lo que hacen es disminuir los días de ventilación mecánica de forma significativa. Acá 3 días y medio, con este intervalo de confianza, acá casi 3 días, o sea 3 días menos de ventilación que en un grupo de pacientes no deja de ser importante. Acá vemos lo mismo de los resultados de este metaanálisis. Un poco vemos no solamente que los pacientes se entubaban más rápido, con 103 pacientes en este resultado, duración de ventilación mecánica. Otros resultados importantes son neumotórax, que también significativamente menor, viendo 178 pacientes. Y interesantemente la hemorragia ventricular también es menor, con 110 pacientes y significativa. Entonces los metaanálisis tienen sus ventajas, sus desventajas, no son perfectos ni tienen la verdad, pero es la mejor forma por ahora de tener información cuando contamos con estudios pequeños. Hay un metaanálisis más reciente, además de la Cochrane, que fue publicado en el año 2011 por el grupo de Australia y que básicamente mostraba resultados similares en cuanto a neumotórax, también significativo en cuanto a hemorragia intraventricular, pero ya con más estudios, con casi un poco más de 400, casi 450 pacientes en total,
mostraba también una reducción significativa del outcome, del resultado combinado entre muerte o BPD. Neumotórax, muerte o BPD y hemorragia intraventricular severa. Acá lo que muestra este gráfico es cómo es necesario tratar, que es otra de las formas de ver la efectividad de una intervención, y básicamente las que vemos es que de cada 4 pacientes que tratábamos que se tratan, digamos, en estos estudios con ventilación controlada por volumen, se evitaba hipocardia en uno. De cada 17 pacientes se evitaba un neumotórax, de cada 8 pacientes, que es bastante interesante este número, muerte o BPD a las 6 semanas, y cada 11 pacientes una hemorragia intraventricular severa. Este mismo grupo de Australia, después de, o casi simultáneamente, con publicar este metaanálisis con resultados positivos y siendo consciente un poco de que, por un lado, ustedes sean conscientes de que esto no se utilizaba en forma consistente o coherente con los resultados de ese metaanálisis. Obviamente, como les decía antes, los resultados de los metaanálisis hay que tomarlos con cautela. En general, todos los resultados hay que tomarlos con cautela, hay que ser muy crítico con la evidencia porque a veces las cosas vienen y van, pero también tampoco hay que dejar de ver las cosas que aparecen enfrente a nosotros. Tenemos que prestarle la debida atención y actuar con juicio. Pero esta gente, viendo que por un lado había resultados positivos en el metaanálisis que ellos habían realizado con la mayor seriedad que podían, y que se usaba poco, publicaron una guía como para ayudar a los médicos que quizás no conocían esta modalidad o que no la usaban porque les resultaba fuera de su práctica, no estaban acostumbrados. Publicaron esta guía que básicamente yo les resumo los puntos clave, digamos, ¿no?, de cómo se debe realizar esta ventilación por volumen garantizado. Básicamente, el volumen corriente debe ser medido proximal al paciente, digamos, en la pieza NI de la ventilación. Hay muchos respiradores que proporcionan ventilación controlada por volumen, pero que no miden el respirador. Esto no es recomendable. Que se debe usar, porque nuestros pacientes tienen pérdida de peritubo, el volumen respiratorio. Que no se debe usar cuando la pérdida por el tubo, básicamente la pérdida de peritubo es mayor al 50%. Que se debe usar en modos gatillados, preferentemente modos que gatillen, que soporten todas las respiraciones, como el asistido controlado, la presión de soporte, porque si uno quiere buscar las ventajas de esta modalidad y lo utiliza en IMB con volúmenes con frecuencias bajas o menores de 30, tampoco tiene mucho sentido. Digamos. La idea es que funcione cuando el paciente está respirando, que funcionen todas las respiraciones, que si el paciente respira bien, baje, como decíamos antes, solo el respirador. Que el volumen corriente tiene que ser alrededor de 5 por kilo, al principio quizás más cerca de 6, que el límite de presión debe ser lo suficientemente alto para permitir que cuando hace falta suba. En general nos recomiendan 25 a 30 centímetros de agua o quizás 5 a 10 centímetros de agua por encima de lo basal. El tipo expiratorio y el flujo sean los apropiados. Hay veces que ponemos el respirador en esta modalidad y el flujo alcanza para 20, pero el respirador tiene que subir a 25, no alcanza el flujo y no anda. ¿Por qué no anda? Porque el flujo no alcanza. Entonces esto tiene que estar bastante pensado previamente. Una de las formas de verlo es asegurarse que existe un plató en la presión respiratoria. Si no existe un plató, una meseta en la onda de presión, esto por ahí podría no funcionar bien, y usar el auto-winning como modalidad. Cuando nos damos cuenta que el paciente respira mucho y el respirador está dando poco, es una de las indicaciones de que el paciente está listo para intubar. Después de todos estos metaanálisis, esto se sigue usando, se siguen publicando estudios relativamente pequeños. Estos son 2 de pacientes, digamos, de los últimos 3 años, 2 en Turquía, simplemente para mostrar que se siguen publicando y que en general todos apuntan para el mismo lado, todos muestran beneficios. Obviamente no terminan de resolver porque son estudios de 40, de 50, de menos de 100 pacientes. Otro estudio más publicado el año pasado en el grupo de Anglia de Inglaterra, que no tuvo resultados positivos. Es interesante que hay una editorial de una de las personas que más publicaciones ha realizado en la ventilación mecánica, el doctor Martin Kessler, que ahora está en Rhode Island, y que un poco lo que promueve su editorial, que los editoriales buscan provocar pensamiento, no son evidencia, por supuesto, muchas veces son opinión, pero acompañando este estudio que critica un poco, digamos, porque hay algunas cosas que quizás no explican por qué este estudio no funcionaba, dice, ¿cómo puede ser que algo que tenga tan buenos resultados, más allá de si debemos casarnos con ello
ellos o no, sea tan poco usado, digamos, ¿no? Y eso es algo que nos tenemos que preguntar nosotros. Y quisiera, digamos, ir finalizando diciendo que, bueno, que tampoco es, digamos, que no tenemos, como digo, decía antes con los corticoides, ni blanco ni negro. O sea, no es que yo pretendo que o esta evidencia nos obliga a utilizar eso. Tenemos que prestarle quizás un poco más de atención que la que le prestamos porque lo desconocemos, y probablemente sí. Pero después tenemos que ser juiciosos como con toda intervención que modifique lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Y por qué tenemos que tener algún tipo de cuidado? Bueno, porque hay varios estudios que han ido a buscar cómo funcionan estos respiradores. Como les decía, los respiradores tienen modalidades distintas, tienen nombres distintos, tienen formas distintas de proporcionar esto que queremos proporcionar. Y algunos de los estudios muestran que el primero, digamos, el de arriba, que evaluó la performance, la efectividad de estos respiradores en control con volumen, básicamente que son distintos de acuerdo a los respiradores que utilizamos. Otro trabajo también que fue a buscar la estabilidad del volumen corriente administrado también mostró que no era tan estable tampoco como debería ser, como se pretendía, digamos, en la teoría de la modalidad. Quería mostrarles es otro metanálisis más reciente, simplemente porque es algo que salió este año hace muy poco, y quería trárselos actualizado, o sea que lo agregué a la presentación. Y este estudio suma casi un poco más de 100 pacientes más a los metanálisis previos y muestra básicamente lo mismo, ¿no? Esto es incidencia de BPD un 40% menor en la modalidad con volumen comparada con la ventilación controlada por presión. Como les digo, los metaanálisis hay que tenerlos, hay que evaluarlos con cierta cautela, pero apunta para el mismo lado que el anterior y se suman estudios y siguen apuntando para el mismo lugar. Esto en cuanto a tiempo de ventilación mecánica también es significativo, en 2 días menos. El resultado secundario, que me parece que también pueden ser interesantes, sigue mostrando lo mismo en cuanto a hemorragia intraventricular, un 40%, 35% menos de riesgo. Leucomalacia periventricular también más baja, hemorragia intraventricular severa, un 45% menos, neumotórax también menos, y hipocardia también menos. O sea que son coincidentes en la medida que se van agregando más pacientes. Ven que los números de acá son más altos que los que les mostraba antes, ¿no? Bueno, este es el comentario que les decía del doctor Martin Kessler, un, digamos, investigador respetado y reconocido en cuanto a ventilación mecánica, que el título es el largo recorrido hacia la aceptación. Esa es su reflexión, me parece que podemos ir en la misma línea. Entonces, para concluir y resumir, el lugar de la ventilación por volumen en anatología, lo que tenemos que saber en la actualidad es que los respiradores microprocesados, a diferencia de cuando empezamos a hacer anatología algunos de nosotros, ahora sí permiten su uso aún en los recién nacidos más pequeños. Lo que permitiría esta modalidad es el uso de menores presiones en aquellos recién nacidos que tienen un esfuerzo espontáneo, mejorar la ventilación, estabilizar la CO2, como les decía, y estabilizar y generar el intercambio gaseoso. Los metaanálisis siguen indicando una menor duración de ventilación mecánica. Sabemos que es útil en recién nacidos con episodios de hipoxemia por volúmenes corrientes inestables. Si bien los estudios son heterogéneos, los metaanálisis recientes muestran ventajas en displasia más mortalidad y en hemorragia intraventricular severa. Debería introducirse con cautela en la práctica, pero siempre conociendo y evaluando la modalidad para cada respirador y su eficacia. Y lo que tendríamos que promover también los neonatólogos es que las marcas de respiradores generen algoritmos que funcionen mejor, que sean cada vez más uniformes en su aplicación para que nos permitan a nosotros trabajar con más confianza. Muchísimas gracias.